La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Para el próximo mes de enero se anuncia la llegada de 50.000 vacunas contra el coronavirus provenientes del laboratorio norteamericano Pfizer. Estarán destinadas para el personal médico y para adultos mayores en albergues, anunció el gobierno. Para referirnos a este tema nos acompaña el doctor Alberto Campodónico, médico intensivista de la Clínica Kennedy. Doctor, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenín. Sí, definitivamente la vacuna de Pfizer llegará en enero en un número aproximado de 50.000 dosis. Bueno, esta vacuna, en primer lugar, es una vacuna que está diseñada a nivel de lo que es laboratorio. Consta de un RNA mensajero, es decir, una molécula diseñada para transportar información que produce un virus, mejor dicho, produce proteínas virales que simulan lo que es la molécula del coronavirus, la molécula de entrada, que es una proteína del coronavirus. Y esta proteína engaña al cuerpo, simulando lo que es el coronavirus real. El cuerpo produce lo que es la inmunidad frente a esa proteína y se puede defender. Ahora, en una primera instancia. ¿Es un logro científico el haber culminado el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19 en un tiempo récord? ¿O los efectos de la pandemia han generado quizás que los rigores de otras investigaciones se hayan flexibilizado a una confiabilidad del 95%? O le pregunto, esta confiabilidad del solo 95%, estamos hablando de salud, es lo normal dentro de un proceso de inmunización. Bueno, aquí tenemos que considerar una cuestión muy puntual. La vacuna de Pfizer se ha desarrollado alrededor en 10 meses. Pero es una vacuna básicamente de laboratorio. Se considera la efectividad de 90-95% porque se ha probado en alrededor de 44.000 personas, las cuales se dividió un grupo placebo y un grupo no placebo. Y en el grupo que fue no placebo, es decir, los que se les colocó la vacuna, solamente 9 personas se enfermaron de esas 22.000. Y por eso le da una efectividad del 95%. Pero recordemos que, por ejemplo, la vacuna del paludismo tenía un 90% de efectividad en laboratorio y ya al probarla en campo tuvo un 50% de efectividad. Es decir, entramos en lo que es la fase 4 y es cuando verdaderamente veremos la efectividad de lo que es la vacuna. ¿O es que la presión social y económica, ante la presión social y económica, se tomó la decisión de iniciar estas campañas de vacunación sin tener mayores certezas, doctor? Bueno, la certeza no la vamos a tener sino hasta terminarla, pero lo que sí es importante saber es que es un método totalmente nuevo e innovador de producción de vacunas y yo creo que hay que darle la oportunidad para poder desarrollarlo y ver la efectividad. Antes nosotros teníamos simplemente vacunas de virus atenuados, es decir, en la cual usted tenía el virus, se lo debilitaba o tenía un virus muerto y en base a ese se producía la vacuna en 4 o 5 años, pero lógicamente tenía un número limitado de vacunas en base a eso. Ahora por ingeniería genética molecular usted puede producir millones de vacunas o miles de millones de vacunas, que es lo que necesita el mundo. Y es la primera vez que se va a hacer una vacunación a nivel masivo y a nivel mundial en base de este procedimiento de RNA mensajero iniciado a nivel de biología molecular con la tecnología que tenemos actualmente. ¿En cuánto tiempo, doctor, se espera observar un descenso en las tasas de mortalidad por efecto de la vacuna? Sí, se considera que debería iniciarse un descenso en el momento que ya haya una inmunidad de rebaño. O se inicie lo que es una inmunidad de rebaño. Es decir, la inmunidad de rebaño se debería estar en un 80% ya de las personas ya vacunadas, pero por lo menos que se arranque con un 50%. Es decir, del momento que se inicia una vacunación masiva, aproximadamente después de unos 6 meses. Es decir, mediados de año del próximo año o un poco más. Eso significa entonces que pese a que haya vacuna, hay que mantener las medidas de bioseguridad, lavado de manos, distanciamiento social, uso de la mascarilla. Por supuesto, inclusive si usted se coloca la vacuna, no debería dejar de utilizar mascarilla. ¿Por qué? Porque la vacuna está diseñada para personas que no han tenido COVID.
Ese es el punto. Y por ejemplo, si se vacunan personas que ya lo han tenido, porque no, por ejemplo en nuestro país no sabemos realmente quién lo ha tenido y quién no. Se calcula que 1/3 de la población a 40% lo ha tenido, pero en pruebas PCR no tenemos las suficientes para poder determinarlo y hay muchas personas asintomáticas. Entonces, si se vacunan los unos y los otros, la vacunación debería ser para todos para que se pueda llegar a ese 80%. Y por lo tanto, no podemos dejar de utilizar mascarillas hasta que la vacunación real y completa se haya terminado. ¿Usted se va a vacunar, doctor? Sí, yo me vacunaría. ¿Por qué? Primero, porque la enfermedad como tal, bueno, primero porque no lo he tenido. Segundo, porque la enfermedad como tal es mucho más grave que el hecho de poderse vacunar con una vacuna con un método nuevo, como es el RNA. Segundo, RNA mensajero. Segundo, que el RNA mensajero no lo considero algo malo porque simplemente es un vehículo de instrucciones de proteínas que, claro, hay que mantenerlo a una temperatura tan baja como la de 70 grados bajo cero. El problema aquí va a ser la distribución, pero definitivamente yo creo que sí hay que darle la oportunidad a una vacuna y el hecho de lograr ya la inmunidad de rebaño nos va a ayudar a todos a que el virus se debilite y ya se convierta ya en una gripe común. Sin embargo, tomando en cuenta todos estos aspectos, volver a la normalidad es un asunto que todavía no tiene fecha prevista. No, yo considero que tenemos algún camino por recorrer, quizás medio año o el año 2021. Aún. Una pregunta que todos se hacen, doctor, es por qué para esta enfermedad sí se logró encontrar una vacuna en un tiempo récord, pero no para otras en las que se tienen décadas de investigación, de trabajo. A cuenta de que esos mismos avances científicos, ingeniería biomolecular, no se la utiliza para investigar otras enfermedades que tienen muchísimo más tiempo y que también matan. Le comentaré algo. Lo que es la ingeniería molecular a nivel de RNA mensajero ya se está utilizando a nivel de lo que es cáncer, tumores. También se utilizó en parte para lo que es ébola y se utilizó también para lo que es la vacuna de influenza. Entonces, simplemente se traspoló lo que es la investigación para lo que es ciertos tipos de cáncer y se utilizó esa información de RNA mensajero, lo que es el método en sí, y se lo traspoló a lo que es el trabajo que se está realizando en lo que es la vacuna para el coronavirus. De lo que se conoce, doctor, se va a requerir de 2 dosis para lograr la inmunidad ante el COVID-19. ¿Inmunidad permanente o temporal? No, se considera que las 2 dosis son ¿para qué? La primera es para evitar que usted para disminuir lo que es la transmisión de una persona a otra. Y la segunda es para evitar enfermarse gravemente de la enfermedad, es decir, para evitar complicarse de lo que es el coronavirus en caso de que usted se exponga a él. Para evitar enfermarse gravemente, no para evitar enfermarse. Para disminuir, claro, para disminuir las complicaciones de enfermarse. Pero no es que queda blindado ante el coronavirus. Tentativamente quedaría usted blindado, pero lo que no se sabe es el tiempo. Porque puede ser, por ejemplo, 1 año, puede ser 1 año y medio, pero ¿cuál es el mecanismo aquí? Es el hecho de que la proteína que se fabrica por el RNA mensajero no permite que el virus ingrese. Pero recordemos que si hay personas... Pero aquí entra, doctor, discúlpeme que lo interrumpa, lo que le preguntaba hace un momento. Antes no se sacaba una vacuna hasta tener clarísimo todos estos elementos que hoy son dudas. Entonces, es este asunto de los confinamientos, el impacto económico, lo que obliga a los laboratorios y a los países quizás a decir, ¿sabes qué? Ok, tenemos este porcentaje de conocimiento, vamos con esto y luego en el camino aprendemos y corregimos si es que hay algo que corregir. Claro, es que, por ejemplo, antes usted decía, bueno, tenemos que lograr esta vacuna, vamos a hacerlo con virus atenuados, vamos a hacerlo con virus muertos, pero no tenemos la premura de vacunar 5.000 millones de personas, sino que no tenemos un número específico para vacunar. Hoy en día, al ser la pandemia mundial, el número se eleva mucho más a un número global y mundial de vacunar a todas las personas del mundo, o por lo menos las personas que están en riesgo de poder ser infectados. Entonces, y aparte de eso, los avances en biología molecular son muchos más que hace 5 o 10 años atrás. Pero lo que usted dice es verdad, o sea, la premura
hace a veces que no es que se salten lo que son procedimientos, pero sí que no haya la rigurosidad del caso, y todas estas vacunas son a través de lo que es procedimientos emergentes. Y eso hace que la fase 4 que estamos viviendo en estos momentos sea la que en realidad veamos los efectos colaterales, como sucedió en Inglaterra con 2 personas con efectos de shock anafiláctico, en la cual tuvieron que utilizar adrenalina para evitar el hecho de que la persona se ahogara en ese momento o tuviera un edema de glotis y pudiera tener algo de mortalidad. Se revirtió el efecto, pero ya Pfizer recomendó ahí que las personas que tengan alergias severas no se vacunen. El gobierno señala que para ampliar los puntos de vacunación se quiere generar la posibilidad de que la población lo pueda hacer en las farmacias o en los dispensarios médicos de los trabajos. ¿Es ese un mecanismo adecuado, doctor, o se puede mejorar esa propuesta? Sí, yo considero que toda vacuna, en primer lugar, debe ser puesta bajo responsabilidad médica o de un personal especializado en esto. ¿Por qué? Porque la vacuna, al ser distribuida por Pfizer, al ser menos 70 grados bajo cero, ellos van a tener la disponibilidad de enviarla 2 días previos. Le van a poner con un GPS para poder monitorear la temperatura. Llega al lugar de despacho y la persona puede mantenerla hasta 30 días en esos 70 grados con hielo seco. El momento de descongelarla, usted la vacuna puede tenerla en un refrigerador 2 a 8 grados bajo cero, tranquilamente, pero la puede tener solo por 5 días. Entonces tiene que vacunar inmediatamente al paciente en ese tiempo. Y solo yo considero que en una farmacia no se puede tener esas facilidades. Se debe tener en centros médicos, puede ser privados, en centros médicos de empresas, o puede ser en centros médicos públicos o en hospitales. Eso quería preguntarle también. ¿Se debe confiar únicamente en el aprovisionamiento de vacunas por parte del gobierno, o se debería también permitir que en algún momento los ciudadanos puedan adquirirla? Se lo pregunto porque, por ejemplo, en estos momentos hay escasez de vacunas en los centros de salud del ministerio, la pentavalente, la DPT, y no existe. Entonces, ¿se puede confiar en el Estado que nos ha dado tan malas señales en los últimos tiempos cuando hablamos del tema salud? Sí, yo considero que, por ejemplo, en esta vacuna en particular, que se tiene que descongelar de menos 70 grados, o la de Moderna, que es menos 20, hasta el momento en que no haya, por ejemplo, como la de AstraZeneca o la rusa, una vacuna que puede estar a temperatura ambiente. Inclusive Pfizer habla que a partir de junio ellos ya pueden tener una vacuna a temperatura ambiente. Ahí ya se podría o se debería haber la opción abierta para que la empresa privada pueda comprar y haya accesibilidad a lo que es la persona en general. En una primera fase sí debe ser el gobierno, porque como ente regulador lo puede traer y lo puede distribuir. Y es más, o sea, la distribución debe ser gratuita en una primera instancia. Ya después, cuando ya se debe vacunar a las personas que debe de hacérselo, entonces ahí pueden traer la empresa privada y las personas pueden adquirirla individualmente. Hace un momento informábamos, doctor, en Televistazo al amanecer, que Rusia y AstraZeneca, el laboratorio británico, van a iniciar ensayos clínicos conjuntos para tratar de mezclar las vacunas que ellos han desarrollado y ver si elevan los niveles de efectividad. Le quería preguntar, existiendo tantas vacunas, ¿no? Moderna, AstraZeneca, Pfizer, la rusa, la china, si alguien recibe una primera dosis, siendo 2 las dosis que tiene que recibir la población, si recibo una primera dosis de Pfizer, la segunda tiene que ser también de Pfizer, o puedo ponerme la de cualquier otro laboratorio. No. ¿Funciona así? ¿Cómo funciona esto? No, definitivamente, si usted se pone una primera de Pfizer, tiene que ponerse una segunda de Pfizer. ¿Por qué? ¿Y por qué hacen esta unión entre AstraZeneca y la rusa? Primero, porque las dos tienen un mecanismo similar, es decir, las dos se forman en base de un adenovirus del chimpancé, es decir, cogieron un virus del chimpancé de la gripe, lo aislaron, lo cercaron y le pusieron un RNA mensajero, es decir, parecido al de Pfizer, mejor dicho, cambiaron el RNA del chimpancé por uno nuevo, y ese de ahí fabrica la proteína viral y es el que permite que simule lo que es el coronavirus y le permite a usted fabricar la inmunidad en relación a eso. Pero
¿qué es lo que pasa? Porque es que aquí viene la pregunta. En Inglaterra, siendo Inglaterra y teniendo ellos la vacuna de AstraZeneca, ¿por qué no le permitieron ser la primera vacuna que se aplique ahí? ¿Por qué no la aprobaron primero, la de ellos mismos, y aprobaron la de Pfizer? Porque la vacuna de AstraZeneca tiene un rango de efectividad del 70%. Entonces ellos quieren mejorar su rango de efectividad uniéndose a la vacuna rusa, que es muy parecida, también es desarrollada en adenovirus. En cambio, usted, por ejemplo, no puede poner una vacuna de Pfizer que es RNA, desarrollada en laboratorio, no desarrollada en chimpancé, y poner otra cruzada. Entonces tiene que ser siempre de la misma. En este caso de acá, porque son algo parecido, se quieren unir para mejorar la efectividad, probablemente del 70 al 90. Mire que hubo un caso de esta vacuna de AstraZeneca, ellos por error, en un grupo de 2.000 pacientes, pusieron la mitad de la dosis en la primera y la dosis entera en la segunda, y les dio una efectividad del 90%, y todavía no lo descubren el fondo de cuál es. Piensan que con la mitad de la dosis le dieron como que más, el organismo se preparó más, y la segunda dosis les dio mayor efectividad. Entonces, eso están todavía en estudio, y por eso es que no la sacan todavía aprobada. Y aparte, ¿por qué Inglaterra aprobó más rápido que todo el mundo, todo el resto del mundo? Porque ellos, al estar fuera de la Unión Europea, tienen su propia regulación médica, su propia ente de regulación médica, que les permitió aprobar mucho más rápido. Brevemente, doctor, y para finalizar, ¿posibilidad del local de producir la vacuna en algún momento existe o no? Si fortalecemos lo que es nuestro Instituto de Higiene, productor de vacunas, definitivamente podría haber la posibilidad. Doctor Alberto Campodónico, gracias por acompañarnos esta mañana en Contacto Directo. Vamos a una pausa y al volver en Contacto Directo, un experto en temas de hidrocarburos, contratación pública y privada, quiere llegar a Carondelet. Revisamos las propuestas de Pedro José Freile, candidato presidencial por el Movimiento Amigo. Ya regresamos. Pedro José Freile Vallejo es un quiteño de 48 años. En su adolescencia fue seleccionado nacional de natación. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, fue miembro del Consejo Directivo de Solca. Es un experto en contratación pública y privada en temas medioambientales, energéticos, minería, hidrocarburos y arbitraje. Ha sido vocero del colectivo social Quinto Poder. Desde agosto de este año es el presidente nacional del Movimiento Amigo, que auspicia su candidatura a la presidencia de la República. Y ya nos acompaña el abogado Pedro José Freile. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Buenos días a toda la audiencia de Coavisa. Un honor estar aquí. Usted va a contar con un minuto para responder a cada una de las preguntas que le vamos a hacer y con las que intentaremos conocer un poco más sobre su propuesta política para el país. Empecemos. ¿En qué andarivel de la acción administrativa se ubica usted? ¿Es un proestatista o es un liberal? Nosotros nos consideramos a nosotros mismos un movimiento republicano de centro. Creemos en la institucionalidad en el largo plazo, pero sobre todo en el sentido común para la administración pública. Un sentido común que, reflejado en las acciones de los técnicos, como quien me precedió en esta entrevista, el doctor Campodónico, nos señala el enorme riesgo que implica ir a las elecciones del 7 de febrero. Hemos planteado desde ya como posición de sentido común, el centro de nuestro eje de gestión, que se posterguen las elecciones. ¿Por qué? Porque no vemos que existan niveles de confianza o apropiados en la gestión del gobierno central para poder garantizar que todos los miembros de juntas receptoras del voto, pero además los 13 millones de miembros del padrón electoral, puedan ir ese día a las elecciones y regresar a su casa sanos, o enfermos o contagiados, con el riesgo de matar a parte de sus familiares. No vemos una manera racional de llegar a las elecciones sin causar un desastre médico. Usted es un experto en contratación pública, pero es el espacio en el que se han gestado los más grandes negociados de este país. La ley no sirve, las instituciones no están cumpliendo con su labor. ¿Cuáles son los cambios que propone? Lenin, creemos que el sistema está roto desde la base, a partir de que la Constitución le ha convertido al Estado en el principio, en el fin, en el rector y en el gestor de los sectores importantes de la economía, de los sectores estratégicos. Le hemos regalado la chequera de los ecuatorianos a los políticos durante, no solo este periodo de 14 años, sino durante 40 años. Creemos que es necesario romper eso en dos fases. Primero, es necesario implementar un sistema de transparencia que nos pueda conducir a la ética, haciendo que la gestión pública esté en manos de quienes son los responsables directamente,
¿Qué quiero decir con esto? En nuestro gobierno las decisiones van a ser tomadas por quienes asumen la responsabilidad política. No se diluirán las responsabilidades en asesores, en vicedioses, viceministros, subsecretarios ni demás. Seremos nosotros los responsables de dar el ejemplo y reemplazaremos el sistema de contratación pública por uno de estándares internacionales basado en el FIDIC, una norma usual de contratación, incluso ya privada, por ejemplo, en Europa, que permite que todos los procesos de contratación vengan preconfigurados sin que haya discrecionalidad de los servidores públicos. En el documento que presentó al Consejo Nacional Electoral observamos que usted propone duplicar la producción petrolera en 10 meses. ¿Se puede? De hecho, los primeros 10 meses para duplicar la producción petrolera del país son solamente una primera parte. En realidad las reservas del país dan para llegar al final del segundo año a casi 1.600.000 barriles. Los primeros 10 meses son una forma modesta de decir que tomando las decisiones técnicas correctas y llevando los procesos de contratación transparentes a los que están acostumbrados los mercados en todos los otros países en donde se hace explotación petrolera, nos permitirán generar una masa monetaria excepcional que le permitirá al Ecuador en esa primera fase del petróleo pasar una de liquidez para renegociar pasivos con nuestros acreedores, devolverle plata a la seguridad social y otras medidas inmediatas que nos llevarán al plan de largo plazo, que es volver los ojos al agro. Si es tan fácil triplicar la producción petrolera como usted señala, ¿por qué nadie lo ha hecho? Por corrupción, Lenin, porque justamente el sistema está diseñado para que un burócrata con la chequera de los ecuatorianos compre servicios para producir petróleo y no tenga responsabilidad de producir suficiente petróleo para la economía de los ecuatorianos. Colombia, que es un país con la mitad de reservas del Ecuador, ha llegado a la producción de 1 millón de barriles de petróleo en un periodo muy corto. El asunto está en querer hacerlo, en la voluntad política de asumir el riesgo de dejar en manos del sector privado la producción de petróleo. El Estado debe dar certezas, el sector privado correr riesgos. Y los capitales del sector privado para producir esa cantidad de petróleo están disponibles en el mercado. ¿Y qué haría usted con los actuales contratos petroleros que generalmente son observados por uno y por otro gobierno, quienes señalan que lesionan los intereses del país? ¿Cuál es a su criterio la manera correcta de hacer estos negocios que en estos días permite, por ejemplo, a niveles de comercialización, una doble reventa del crudo perjudicando los intereses nacionales? Separemos lo que se llama downstream de upstream, lo que se hace debajo de la tierra y lo que se hace encima de la tierra. Lo que se hace debajo de la tierra, lo que se llama upstream, que es la producción de petróleo, hay muchos contratos que están activos y dentro de los mismos contratos están las fórmulas para revisarlos y para simplificarlos y convertirlos inclusive en contratos de participación. Los nuevos contratos de participación, pues es cuestión de promocionarlos. Respecto de la comercialización internacional, sí, el esquema debe ser cambiado. No hay ninguna razón para que una persona a título de gerente de comercio internacional tenga la llave de todos los recursos de la exportación de nuestro principal recurso. Muchos países del mundo ya colocan su petróleo en bolsas de valores y todas las transacciones de diario, las que son ocasionales o las que son de mediano y largo plazo, se hacen en tiempo real a la cara de todas las personas. Les voy a poner un ejemplo. En el caso de Vitol que acaba de salir, hemos dejado cerca de 400 millones de dólares sobre la mesa por recibir un pequeño anticipo de 300 por una venta de 700 que al final es en lo que se ha vendido nuestro crudo. Las comisiones que debieron pagarse sobre los contratos no debieron pasar de 2 millones de dólares para que tengamos una relación clara de cuál es el efecto. Usted, dentro de su propuesta, toca un tema sensible, que es el de la reducción del tamaño del Estado, asunto que los candidatos generalmente prefieren abordar tangencialmente cuando lo abordan, porque alegan que en tiempos de desempleo no es una medida pertinente. ¿Cómo propone usted hacerlo? Desde donde venimos los ciudadanos que no confiamos en las decisiones de los políticos, felizmente no tenemos miedo de decir las cosas como son. Y le voy a poner un ejemplo. Hace algunos meses en la República de El Salvador, en la ciudad de Quito, afuera del Ministerio de Energía, me encontré con un policía más o menos de mi edad, que me contó brevemente su historia de 2 niños que estaban en un guaguacentro, un centro de cuidado infantil. Él tenía a su esposa que, como él decía bien, gracias a Dios tenía trabajo durante la pandemia, y habían despedido a la trabajadora social que cuidaba a sus hijos. Detrás de mí, no junto a mí, pero detrás de mí del ministerio salían un par de abogadas, de hecho, conocidas mías que son asesoras del ministro. Y viéndole al policía que estaba compungido, un tipo que siempre saludaba afablemente, me dijo que él lo que le preocupaba es que su hijo se había quedado sin la trabajadora social, por la que no le podían pagar el ministerio $400. Y me dice, ¿sabe, doctor, cuánto cuestan las abogadas que salieron detrás de usted del ministerio? $4.000 cada una. ¿Sabe cuántas trabajadoras sociales que cuidan hijos de policías se pagan con el sueldo de las dos?
Al igual que lo que ha pasado con todos los guardaparques de nuestro país. Durante la pandemia, nuestros bosques, nuestros páramos han sido depredados porque el personal esencial es en donde estamos recortando. Esto es simplemente para ilustrar en dónde el tamaño del Estado tiene que cortarse. Eso es en el nivel jerárquico superior, que es el más caro, usualmente el menos eficiente. Concesionar actividades que no se consideren propias del Estado es otra de sus propuestas. ¿Cuáles, por ejemplo? Básicamente todas. De hecho, el concepto, para decirlo claramente, en el largo plazo implica que el Estado no tenga empresas, que no tenga compañías. Para nosotros, la función natural del sector privado es correr riesgos, es hacer emprendimientos, es hacer empresa. La del Estado es dar certezas. Los servicios propios del Estado, como por ejemplo son la fuerza pública, la seguridad nacional, estas no son delegables, no están aptas para la participación privada. Y ya sé lo que me va a preguntar Lenin, si es que realmente somos una posición privatizadora de las cosas. No. Lo que creemos es que cada uno tiene que correr sus roles. Hay actividades del Estado en donde es necesario conseguir un experto para que preste mejor el servicio y además sea exigible contra él garantías por la prestación de servicio, como por ejemplo en los servicios médicos. Para nosotros la salud es un servicio 100% público que debe ser operado de manera 100% privada para que alguien pueda rendir cuentas. Pero la gestión de los hidrocarburos, que demanda de enormes inversiones, tienen que provenir de gestores económicos que tienen la capacidad y la experiencia para hacer que el petróleo pueda dejarle dinero a la economía del Ecuador y no solamente el cumplimiento de créditos o el pago por esos servicios. Y ya que tocó el tema de la salud en el ámbito social, ¿cuáles serán sus prioridades? La educación, la salud y la seguridad. ¿Y cómo las va a abordar? Con dinero, y para eso es el plan económico a partir del petróleo primero, Lenin. Yo creo que los ecuatorianos tenemos que aprendernos a preguntarles a los políticos con qué nos están ofreciendo hacer las cosas, porque hablar en general de un discurso lleno de colores y de promesas no tiene sentido si no se tiene dinero para hacerlo. Hoy por hoy sabemos que para tener educación en el país tenemos que romper el ciclo de la desconexión y provocar la conectividad de toda la sociedad. Para eso existen recursos en los contratos de telefonía celular que deberían tener en el Ministerio de Finanzas ahorita ya recursos suficientes para provocar la conectividad de más que el 100% del territorio del Ecuador. Es necesario incorporar saberes culturales de nuestra educación, pero es además necesario reformar el bachillerato general unificado para que los pandemials, como les digo yo a los centennials de este tiempo, puedan incorporarse a la economía de manera rápida, con habilidades técnicas que además les den puntos en su carrera profesional. Hoy todos necesitamos trabajar más, por eso el trabajo por horas, por eso las habilidades técnicas de los bachilleres, para hacernos hábiles en la economía más rápidamente todos. ¿Le interesaría reformar la Constitución? Definitivamente creemos que la Constitución del Ecuador es un texto agonizante a nivel institucional y es por eso también que pedimos que se posterguen las elecciones, como una señal de que el país puede ir hacia un cambio inteligente, basado en el sentido común y en la esperanza de vida que merecemos los ecuatorianos. No vale de nada un sistema constitucional agonizante frente al riesgo de una sola vida de un ecuatoriano. Un mensaje para los electores finalmente. A ti, ecuatoriano, que ves este mensaje, te agradezco por el tiempo que nos dispensas. Yo vengo de donde tú vienes, de donde estamos desesperanzados de que los políticos en 40 años no han sido capaces de hablarnos directamente de lo que es necesario hacer. Yo te pido a ti, ecuatoriano, que en este proceso valores con qué te ofrecen las cosas y te pido, vota por ti, amigo. Ecuador te necesita. Abogado Pedro José Freile, candidato presidencial por el Movimiento Amigo. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Concluimos esta emisión de Contacto Directo. Como siempre, gracias a ustedes por acompañarnos. Vamos ahora con las noticias en la comunidad. Y nos volveremos a encontrar el próximo día lunes con las entrevistas. Que tengan todos un muy buen fin de semana.